Hola, soy Ximena Muñoz Vivas, directora del Instituto de Design Thinking, y estoy encantada de poder participar con vosotros en esta jornada de transformación digital organizado por el Gobierno de Santa Fe. A lo largo de estos minutos mi idea es hacer un pequeño recorrido sobre todo de lo que hemos aprendido durante estos últimos 2 años como resultado de la pandemia y cómo nos han demostrado los hechos esa gran capacidad que tenemos de adaptarnos a las circunstancias y cómo la tecnología ha tenido un rol fundamental. Luego entender un poco cuáles son los potenciales de la transformación digital desde un enfoque basado sobre todo en las personas. Entender cuáles son las prioridades estratégicas que hoy a nivel global se están utilizando y cómo la tecnología nos ayuda a acercarnos muchísimo más a las personas. Y por último, entender los desafíos, cómo la transformación digital y la adaptación y adopción de la tecnología nos lleva a modificar nuestras formas de trabajo con nuestros equipos. Como os comentaba, creo que a lo largo de los últimos 2 años, y todavía seguimos en este proceso, la pandemia nos ha enseñado, nos ha demostrado la capacidad que tenemos tanto las personas como las empresas en adaptarnos rápidamente a las circunstancias. Y la tecnología ha tenido un rol fundamental a través de cómo con la tecnología fuimos capaces de acercarnos más a las personas que dentro de los distintos roles como clientes, como proveedores o como nuestros propios equipos demandó una forma diferente de hacer las cosas. Y en esa forma diferente de hacer las cosas hay un patrón de comportamiento en la toma de decisiones que creo que es lo más importante que tenemos que rescatar. De no intentar volver a la antigua normalidad, sino aprovechar todo el camino recorrido, lo aprendido y sobre todo la capacidad que hemos tenido para adaptarnos a esas circunstancias. Muchas veces cuando se habla de transformación digital, lo primero que se habla es que es una gestión del cambio. Y se analiza que las personas tienen resistencia a generar esos cambios. Y es verdad, todos tenemos un cierto rechazo a cambiar, pero tenemos una gran capacidad de adaptarnos. Cambiar es más difícil que adaptarnos, sobre todo cuando esa adaptación requiere pasos pequeños. Por lo tanto, siempre cuando se habla de transformación digital, es conveniente entenderla desde el punto de vista de la adaptación. ¿Cómo nos adaptamos en ese proceso de adopción de soluciones tecnológicas? ¿Para qué? Para descubrir cuáles son los potenciales que nosotros tenemos en ese cambio, en esa transformación, en esa adopción de esas soluciones tecnológicas. Y hacia dónde nos estamos focalizando o las compañías a nivel global se están focalizando. Sobre todo en hacer foco en las personas y cómo la tecnología nos ayuda a entender muchísimo mejor a las personas. En ese concepto de people centricity, cómo nos focalizamos y nos centramos en las personas. No tanto como consumer centricity. Y hay compañías que, aunque muy sutil, es fundamental este cambio de entender la diferencia entre hablar de nuestros clientes como clientes o como personas. Y en ese rol de focalizarnos en las personas, tenemos no solamente a nuestros clientes, a nuestros usuarios, que deciden destinar su tiempo y su dinero en nuestros productos, en nuestros servicios, sino también tenemos la relación con nuestros proveedores y la forma en la cual nosotros trabajamos internamente con nuestros equipos. La tecnología y la transformación digital en este sentido hace que la relación con las personas, ya sean cualquiera de los 3 roles, clientes, proveedores o equipos, está orientada en cómo la tecnología nos permite hacer la vida de esas personas mucho más fáciles. A través de nuestros productos, de nuestros servicios y también de nuestra experiencia, cómo es la experiencia a lo largo de toda la relación que nosotros generamos, de nuevo, con proveedores, con nuestros clientes y también con nuestros equipos. ¿Cuál es la forma en la cual la tecnología nos ayuda a trabajar de una manera diferente?
Pero ¿dónde está el desafío de esa transformación digital en la adopción de esas soluciones tecnológicas? Identificar con claridad cuál es el propósito. En la actualidad se cuenta con un sinfín de soluciones tecnológicas, desde un Excel que nos sirve dentro de ese proceso de digitalización para reducción del uso de papel, para la optimización de los procesos. Pero es fundamental que como punto de partida en ese journey hacia la transformación digital entendamos y definamos el para qué, la razón por la cual nosotros queremos adoptar nuevas tecnologías. Y puede ser desde la optimización de procesos, reducción de costos, generar ese consumer o customer engagement, reducir el impacto medioambiental de nuestras actividades, tener mayor optimización de precios o, por ejemplo, también tener la capacidad de ser líderes en el mercado. La tecnología nos sirve para resolver todos estos problemas, pero la clave está en priorizar cuál va a ser el propósito por el cual la tecnología nos va a encajar mejor en nuestro modelo de negocio. Y creo que ahí está una de las claves, en esa toma de decisión hacia dónde queremos que esa transformación digital esté orientada. Sin duda que nos va a ayudar en todos, pero el encaje de esas prioridades es clave. Si decidimos que es lograr tener una mayor conexión con nuestros clientes, una mayor cercanía, estaríamos dando una prioridad en entender, conocer y atender a esas necesidades que nuestros clientes nos están diciendo. Pero la clave de nuevo está en priorizar el para qué del uso y adopción de las nuevas tecnologías. ¿Para qué me sirve? ¿Qué quiero lograr con esa tecnología? Y luego utilizo y organizo todas las demás prioridades. Dentro de las prioridades del mundo del retail, donde más me dedico a trabajar con compañías como Adidas, Nike, o en la automoción con Mercedes-Benz y en el mundo también de las bebidas, hoy una de las grandes prioridades para lo cual la tecnología es clave es justamente para entender a esas personas, entender cuáles son sus necesidades y expectativas, pero ir un poco más allá, un paso más allá, identificando emociones y sentimientos. ¿Por qué la tecnología hoy es clave en este sentido? Porque nos permite identificar nuevas decisiones de compra, nuevas ocasiones de consumo, identificar esos patrones de compra de por qué las personas deciden dedicar su tiempo y su dinero en nuestros productos y nuestros servicios. Por ejemplo, en el sector retail, en alimentación, hoy se está trabajando en cómo adoptar tecnologías que nos permita en tiempo real identificar el customer journey de toma de decisiones de una persona en una tienda, en una tiendita de barrio, para conocer cuáles son los productos que consume e identificar esos patrones de consumo. Pero lo más importante es entender por qué ocurren ciertos hechos impredecibles, aquellos hechos en los cuales no se genera esa opción de compra. Entender lo impredecible es uno de los grandes beneficios que las soluciones tecnológicas nos permiten. Simplemente escaneando nuestras expresiones, tenemos la capacidad de entender qué siente, cómo siente y cómo esos sentimientos se ven reflejados en las decisiones de compra. En la banca, el análisis de las emociones y los sentimientos son hoy fundamentales y se está trabajando en identificar cuáles son las emociones más rentables para el sistema bancario e identificar de qué manera se pueden fortalecer esas emociones y sentimientos para generar ese customer engagement, generar ese aseguramiento de cómo nosotros estamos más cerca de esas personas.
En el mundo de los seguros, sin lugar a duda, es una de las acciones en donde la tecnología y de nuevo la toma de decisiones, en qué momento a lo largo del ciclo de vida de las personas se deciden tomar ciertas acciones en términos de seguro y sobre todo cómo esos seguros van generando un aumento en el consumo y gratificación de las personas a la hora de adquirir esos consumos. E identifican a lo largo de ese Customer Journey cuáles son los hechos claves que determinan esa preferencia por ciertos productos del sector seguros. ¿Cuáles son los otros puntos que son importantes a tener en cuenta? Es necesario quedarse con la tranquilidad y la seguridad de que el mundo digital va a convivir constantemente con el mundo físico. Erradicar un poco ese temor de las nuevas tecnologías van a hacer desaparecer al pequeño comercio. Estoy convencida de que eso no va a ocurrir. Al contrario, la combinación del mundo digital con el mundo físico a través de esas dos grandes estrategias, ROPOS, que se refiere a Research Online and Purchase Offline, hacer toda la investigación de la toma de decisiones de consumir un producto, ya sea una camiseta, cambiar el corte de pelo, comprar un ordenador, comprar una pintura para casa, comprar un libro. El research, la búsqueda de información, es algo que lo tenemos completamente incorporado. Pero la clave está en la capacidad en que nosotros tenemos para introducir el mundo digital en nuestra experiencia física, de lo que ocurre en los comercios, en las tiendas, y de qué manera nosotros a través de la tecnología permitimos que los consumidores obtengan más información. Y de nuevo conectamos con las emociones. Hoy a través de códigos QR con un coste muy bajo nos permite tener la posibilidad de analizar cuáles son o conocer mayor información sobre ese producto, quién lo produjo, cómo se produjo, cuál es el impacto que se está generando dentro del modelo, a lo mejor mucho más sensible a la hora de sensibilizarnos con el medio ambiente. Estas formas de tener la tecnología dentro de la tienda física genera también ese acercamiento hacia nuestros consumidores. Pero todo esto nos genera un desafío importante de entender cómo esos datos que nosotros vamos recogiendo, esos patrones de comportamiento, impactan en nuestro modelo de negocio. Entender el valor económico de los datos y cómo esos datos nos pueden generar nuevos ingresos es uno de los desafíos a los cuales nos tenemos que enfrentar. Entender cómo los datos tienen que estar linkeados a una estrategia de análisis, de analytics. Muchas veces nos preocupamos por recoger y capturar datos que está muy bien, pero es fundamental que seamos lo suficientemente estratégicos a la hora de linkear esos datos. ¿Para qué nos sirven? ¿Qué queremos conocer? Con preguntas claves: ¿para qué me sirve? ¿Cómo le puedo sacar el máximo provecho? Y una vez que tenemos ese concepto, ¿de qué manera nosotros podemos rentabilizar esa recolección de datos? No solamente para nosotros, sino entender nuevos modelos basados en esa recolección de datos. Y aquí se abren dos puertas importantes. Por un lado, hay una tendencia en los consumidores que son flexibles a la hora de compartir sus datos, pero deben conocer los beneficios que reciben a la hora de: yo te comparto mis datos, pero muéstrame los beneficios de tener ofertas más personalizadas, de tener un enfoque muchísimo más preciso en función de lo que a mí me interesa. Ejemplos, por ejemplo, McDonald's lleva la personalización basada en los datos en función de lo que realmente a esos clientes les interesan. Si tienen un perfil vegano, las ofertas que reciben son carentes de consumo de carnes o alimentos basados en animales.
Hay otras compañías pequeñas, startups en España, que se han distinguido por el uso de la implementación de la tecnología, como es el caso de Closka. Closka es una startup que diseña botellas de agua para ser rellenadas, y en cada vez que consumes o que rellenas tu botella te da el indicador de lo que es la reducción de plásticos que has generado, y a lo largo de una semana y por meses te identifica cuáles son los beneficios y la contribución que has tenido a la reducción de consumo de plástico, y cómo eso impacta, por ejemplo, en evitar que mueran tortugas. Al final, ¿qué es lo que a mí me gustaría que os quede claro? La transformación digital es mucho más fácil entenderla desde el enfoque de la adopción de soluciones tecnológicas para acercarnos a relacionarnos de una manera muchísimo más cercana con nuestros clientes. Eso implica entender con claridad cuál es el propósito de lo que necesitamos y cómo eso va a impactar dentro de nuestro modelo de negocio. Identificar la prioridad clave que queremos que nos ayude la tecnología. Ser líderes de mercado, generar customer engagement, reducir costes, lo que quieran, pero priorizar y a partir de esa priorización organizar el resto. Identificar también y estar preparados a cómo tenemos que adaptar nuestra forma de trabajo, en cómo nuestros equipos se tienen que acostumbrar a trabajar con datos on real time en nuestro día a día. Identificar también la importancia de maximizar la rentabilidad de los datos, no solamente para nosotros, sino entender también cómo puede ser una fuente de ingresos adicional. Analizar y linkear la recolección de datos con una estrategia de análisis que impacte en nuestro modelo de negocio y también en la sociedad. Y por último, la toma de decisiones. Y en ese momento es cuando hay que tomar coraje en iniciar un proceso en donde, aunque no sepamos perfectamente cómo se hace, arrancar con un pequeño proyecto, con prototipos que nos permitan a nosotros ajustarlos, modificarlos y no temer en ese camino a que le erremos. El proceso de aprendizaje basado en el error, utilizando soluciones tecnológicas en proyectos, en prototipos pequeños, es una de las estrategias más recomendadas a la hora de ese camino hacia la transformación digital. Espero que estas reflexiones les hayan sido de utilidad, que les ayuden a tomar decisiones, no le tengan miedo a equivocarse, no le tengan miedo a no saber cuáles son los pasos precisos para seguir esa transformación, y que muchos de los casos de éxito que nosotros vemos, escuchamos, siempre se basan en alguien que tomó esa decisión. Aprovechen a reunirse, aprovechen a actuar como bloque. Santa Fe tiene el beneficio de tener un tamaño perfecto de mercado para que puedan tener ese concepto de networking, de entender claramente cuáles son las necesidades de las pymes, qué es lo que necesitan para seguir creciendo y progresando desde el punto de vista tecnológico. Y espero que tomen aire profundo y tomen decisiones con ciertos riesgos para lograr que la provincia de Santa Fe se caracterice por ese camino hacia la transformación digital basada en las decisiones de las pymes. Muchísimas gracias y espero que esto les haya sido de utilidad.